La gracia de Dios es tan maravillosa que la gracia de Dios es la que empezó a trabajar en nuestras vidas y la gracia de Dios es la que terminará de hacer su obra en nuestras vidas. Yo te leía el texto que está en la carta del apóstol Pedro, donde dice el apóstol Pedro, y después de que hayas sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, hay una gracia grande, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. 5 cosas que Dios ha hecho con nosotros. 5 es el número de gracia. 5 es ese número que representa la bondad de Dios, que es gracia. En una frase sencilla, gracia es favor inmerecido, regalo que nos dieron. Y alguien decía, gracia es que te den lo que no mereces. Dios es bueno. Nos ha dado esto que no merecíamos. Nos ha dado salvación, nos ha dado un ministerio para servirle, nos ha dado bendiciones, ha declarado sobre nosotros grandes cosas y Dios, aquel que lo dijo, lo cumplirá. Así que el día de hoy queremos hablar, y no voy a ser muy extenso, sino que solamente te quiero dejar este corto pensamiento o estos pensamientos en tu corazón. La gracia de Dios, el Dios de toda gracia que nos llamó a una gloria eterna en Cristo Jesús. Lo que nos ha llamado Dios es a lo eterno. No nos ha llamado a cosas temporales, sino que nos ha llamado a lo eterno. Por eso debemos de poner nuestra atención en lo eterno. Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. 5 bendiciones, 5 procesos, 5 dimensiones, 5 facetas de la obra de Dios en nuestra vida. Cosas bellas que Dios está trabajando con nosotros, que Dios está obrando en nosotros, que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No hay nada más bello ni más hermoso que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, el Señor te llamó para lo eterno. El Señor te llamó no para las cosas temporales. Es cierto, dentro de lo que hacemos acá, vamos a tener una bendición en lo eterno. Hay una película que es una de las que me gusta mucho a mí. No te voy a decir el nombre, pero yo creo que mi esposa ya la sabe. Habla de un gladiador. Ya te dije el nombre. Pero él decía, las cosas que hacemos acá tienen eco en la eternidad. Y yo sí creo así. Yo creo que lo que hacemos en este lugar tendrá un eco en la eternidad. Yo creo que lo que sembramos en esta dimensión tendrá una cosecha en lo eterno. Yo creo que lo que venimos a hacer a esta tierra fue a venir a hacer cosas de parte de Dios. Y la misma palabra nos enseña que cuando nosotros nos morimos no nos llevamos nada. Pero sí, cuando nosotros nos morimos, antes de morirnos, podemos mandar por adelantado cosas hermosas. Como dice el Señor, ustedes tienen que acumular tesoros en el cielo, donde no hay ladrón, donde no hay corrupción, donde no hay hollín ni orina, sino dice, no hay, ahí es donde ustedes deben de acumular los tesoros. Ahora, Dios te llamó para que hagas cosas en este lugar y vas a tener cosecha en lo eterno. Por eso, cuando nosotros empezamos a ver todas estas noticias que dicen, no, con esto que está pasando ya no volverá a ser igual, ya no va a ser igual los viajes, ya no va a ser igual los trabajos, ya no va a ser igual la economía, ya no va a ser igual cómo vamos a hacer las cosas en la iglesia, ya no van a haber eventos donde va a ir una multitud grande de personas otra vez a estar juntos, no sé si va a trabajar la vacuna que están haciendo, no sé si los médicos van a poder controlar, no sé qué va a pasar, viene un caos. No te preocupes, no te afanes.
Yo no te doy la garantía de que las cosas regresen a lo mismo, posiblemente no, yo diría no, pero una cosa sí te digo, no somos eternos en este lugar, no somos para siempre en este lugar, pero sí tenemos una eternidad en Dios, sí tenemos una esperanza en lo que Dios trae. Por eso el que ha nacido de nuevo, aquel que ha muerto y ha resucitado, tiene que poner su mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Por eso nosotros tenemos bendición. Si aunque en este lugar te está yendo mal, aunque en esta vida te ha ido mal y tengas tribulaciones y pruebas y circunstancias difíciles, todo mundo pasa circunstancias fuertes, pero Dios tiene en su mano poderosa nuestra bendición. En lo eterno tenemos que poner la esperanza. El libro de Isaías capítulo 61 es un libro precioso. Es un libro que refleja lo que fue escrito, que el Dios maravilloso, que el ungido del Señor, que el Cristo de la gloria iba a venir a cumplir esta palabra. Dice la Biblia que el Señor Jesús abrió, en Lucas capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo en la sinagoga donde él creció en Nazaret, dice que le tocó el turno a él y leyó lo que estaba escrito en este rollo en Isaías, cuando la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces lee todo esto cuando él habla, y Isaías 61 habla de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, por cuanto me ha ungido para darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón. Y entonces más adelante dice: para consolar a los que lloran en Sión, y todo esto maravilloso. Pero unos versos más adelante dice: y ustedes serán llamamiento, sacerdotes del Señor, sacerdotes de Jehová. Y llamados sacerdotes del Señor, ministros del Dios nuestro seréis llamados, y comeréis la riqueza de los gentiles, y con su gloria seréis exaltados. Aquí estaba plasmando el libro de Isaías un sacerdocio como el sacerdocio que nosotros tenemos. La palabra nos enseña, y hemos estado estudiando en los discipulados, la diferencia entre el sacerdocio de la ley y el sacerdocio de la gracia. La diferencia entre el sacerdocio levítico y de la ley mosaica, de la ley de Moisés, y el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio que la iglesia tiene, que es el sacerdocio que el Señor Jesucristo tiene, y es el sacerdocio que el cuerpo místico del Señor, los cuales somos nosotros, la iglesia, tenemos y gozamos de él. La misma palabra nos enseña que en la antigüedad el único que podía entrar hasta la presencia del Señor era aquel sacerdote, no sacerdote, sino el sumo sacerdote. Lo hacía una vez al año, y lo hacía nada más, era de la tribu de Leví, y solamente podía ejercer a cierto periodo de su edad el sacerdocio, y solamente una persona lo podía hacer, y tenía que presentar sangre de los machos cabríos, tenía que presentar sangre que solamente cubría. Pero hubo un sacerdote, que es el Señor Jesucristo, que presentó en el tabernáculo celestial su sangre poderosa, y esa sangre maravillosa es con la que fuimos comprados, y esa sangre tiene poder, esa sangre no se ha coagulado, esa sangre permanece, esa sangre es rociada en nosotros. Hay un misterio precioso, es un arma que nosotros tenemos, y ahora en este sacerdocio que nosotros tenemos, el sacerdocio del Señor, lo eterno, por eso tenemos que entender que fuimos llamados para las cosas eternas, y ese precioso llamamiento que el Señor nos ha dado, con ese maravilloso llamamiento que el Señor nos ha dado, ahora dice: ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. En inglés la traducción es al trono de misericordia, al mercy seat, al trono donde está sentado el Señor para misericordia de nosotros. Por eso ahora nosotros podemos ver que Dios nos ha llamado a esto.
Este es el problema de muchos cristianos. Tienen al Señor, tienen la bendición de Dios, pero se les olvida de enfocarse donde se tienen que enfocar. Se tienen que enfocar en las cosas eternas. Hermano amado que estás, Ministerios Elim, Maryland, y hermano que estás en Elim, la visión que el Señor nos ha puesto a trabajar. No fue casualidad que en el primer día de este año se nos dijo y se nos ministró que Dios traía para nosotros la visión celestial, la visión celestial, porque Dios nos estaba preparando que este año 2020 era un año donde las cosas iban a cambiar, era un año donde venía una prueba terrible, era un año donde venían cosas sin precedente. No nos imaginábamos lo que iba a ocurrir, las calles vacías de muchos países, la mortalidad terrible, la globalización nos permite ver el caos de muchos lugares, pero Dios nos estaba preparando. Por eso Dios es bueno. Cuando Dios manda una palabra es para preparar a su pueblo, y por eso tenemos que confiar. La misma Biblia dice: creed en los profetas y seréis prosperados. Y por eso la palabra nos preparó, la palabra de este año, lo que el Señor nos preparó, que este año era un año de visión celestial. Eso nos está dando como una preparación, una vacuna para cualquier plaga, porque ahora nosotros tenemos que entender que nuestra visión está celestialmente hablando, está enfocada a lo eterno, está enfocada a las cosas que no perecen. Por eso no tengas temor, no tengas pena, no tengas miedo de que si vas a ser infectado con esta enfermedad, si el Señor quiere llamarte, te llama a su presencia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así dice el apóstol Pablo. Así que tienes que pedirle al Señor en el nombre poderoso de Jesús que seas enfocado no en las cosas de abajo, sino en las cosas eternas. El Señor Jesús visitó una sinagoga y dice la palabra que había una mujer, una verdadera hija de Abraham, que tenía un problema en su espalda, estaba jorobada, tenía la espalda de una manera hacia abajo, viendo solamente las cosas de abajo. No podía disfrutar las cosas de arriba. Y hay muchos jorobados en esta tierra, espiritualmente hablando, que son hijos de Dios y son verdaderos hijos de Dios, pero tienen un problema. Su visión está en lo temporal. Y tiene que venir el Señor Jesucristo a decirte: enderézate. La palabra dice que Jesús no fue un quiropráctico, alguien que la operó y que le dio así con la mano en su espalda, sino que le habló a la mujer y le dijo: enderézate. Y dice la palabra que la mujer al instante se enderezó. Por eso la palabra del Señor nos dice en este día, y así dice el Señor: tienes que enderezar tu visión, tienes que ver las cosas de arriba, tienes que enfocarte en las cosas eternas, tienes que enfocarte en el llamamiento del Señor para tu vida. Y Él te llamó a su gloria eterna. No te llamó para la gloria de los hombres, no te llamó para que seas alguien que tenga fama en este lugar. Te llamó para la gloria eterna. Y aunque no te tomen en cuenta, el Señor te toma en cuenta y tiene cosas grandes para tu vida, preparado para cosas hermosas, y con su gloria serás exaltado. La palabra dice que nosotros, el Señor ya nos ve glorificados. Bendito su nombre por siempre. Segunda dimensión, dice la Biblia que el Dios de toda gracia que nos ha llamado nos perfeccione. Viene una perfección para nuestra vida. ¿Cuántos tienen errores? ¿Pueden levantar su mano los que tienen errores? Yo levanto mi mano. Yo tengo errores. Aquí estoy yo soy el que fallo. Yo tengo muchos errores. Por eso tienes que orar por tu pastor. No pongas la esperanza en tu pastor. Tu pastor va a orar por ti y imita de tu pastor lo que tu pastor imita de Cristo. Pero tienes que entender que todos tenemos errores, pero Dios está obrando en nosotros. Dios está haciendo su obra en nuestra vida. Dios está perfeccionándonos. Y cuando nos vemos esto, dice la palabra, el apóstol Pablo dice: esto imperfecto se vestirá de perfección. El Señor hará cosas grandes. Y sabes que este texto me da esperanza a mí. Filipenses 1:6 es uno de mis versículos favoritos.
estando convencido. Yo no sé si estás convencido, yo estoy convencido. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿cómo la empezó? Con su gracia. ¿Quién la empezó? El Señor. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En estas cosas que estamos pasando, las pruebas, las cosas que Dios permite que nos ataquen, las situaciones que el Señor permite que nos embarguen, las cosas que estamos en la iglesia donde estamos. Si hay una persona que te está haciendo la vida imposible, tú no sabes si el Señor la está mandando para que te estén perfeccionando. Las situaciones que estamos pasando, todo esto que el Señor está permitiendo, lo está haciendo con una función, perfeccionamiento en nosotros. Cuando David estaba ministrando, le hablaba de una persona que estaba sirviendo, pero que se daba cuenta, y ahora en estos días se dio cuenta de que estaba sirviendo, pero era una monotonía, y ahora se da cuenta la necesidad que Dios tenía de meterlo en esto. Posiblemente no está sirviendo como antes, pero se dio cuenta de la importancia de lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo creo en ese Dios que cuando estás ocupado en las cosas, afanado en las cosas, el Señor te dice, ten cuidado, como se lo dijeron a Marta. Marta, Marta, ella, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Y la mejor parte es estar sentado a los pies del amado, estar sentado a los pies del Maestro. Porque cuando venga una situación difícil, tú vas a postrarte a los pies del Señor con la actitud correcta y vas a tocar el corazón de Dios. Hay una versión, hay un texto, el texto más corto de la Biblia, Juan 11:35, que es cuando María, la que se postraba a los pies del Señor, la que recibía la enseñanza del Señor, la que era parte de que el Señor se hospedara en su casa, la que tenía la bendición de recibir la palabra a los pies del Señor. Cuando ella tuvo la necesidad grande, dice la Biblia, que se postró a los pies del Señor y el Señor vio ese cuadro y ese cuadro tocó el corazón del Señor y Jesús lloró. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Marta, la hermana, también le dijo lo mismo. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Las mismas palabras, pero con una diferente actitud. Aquel que está a los pies del Señor y que es educado a los pies del Señor y es discipulado a los pies del Señor, cuando tenga la necesidad, se postrará a los pies del Señor y tocará el corazón del Señor. Aleluya. Estando convencido, dice el apóstol Pablo, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Hay una obra de perfección en nosotros de parte del Señor. Y luego dice, es justo, dice el apóstol Pablo, que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, ustedes son participantes conmigo de la gracia, dice. Aleluya. La gracia de Dios, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, no creas que Pablo estaba de vacaciones, no creas que Pablo estaba predicándole a una gran multitud, no creas que Pablo estaba en una tremenda casa, sino que dice la Biblia que cuando Pablo escribió este libro, Pablo estaba pasando tribulaciones, pasando una prisión. Yo no sé si tú tendrías una palabra como la palabra de Pablo diciéndole regocíjate. Otra vez os digo regocijaos si estuvieras pasando una prisión. Pero el Señor nos está enseñando acá que el gozo de Pablo no consistía en lo que lo rodeaba a él. El gozo de Pablo era la presencia del Señor en medio de cualquier circunstancia difícil. Así, porque Pablo tenía la mirada en aquel que no fallaba, porque Pablo esperaba que el Señor hiciera una obra con él, porque Pablo decía, yo anhelo, yo deseo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo decía, anhelo terminar mi carrera con gozo. Aleluya. Tercer punto,
de este mensaje. Afirmación, estar firmes. La misma palabra nos enseña que nosotros, los que estamos en el Señor, aquellos que estamos deleitándonos en el Señor, imitando al varón del Salmo capítulo 1, que es nuestro Señor Jesucristo, el varón que no anduvo en los consejos de los malos, que no anduvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Dice la palabra, Él será firmemente plantado, y así seremos nosotros, plantados firmemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que Él hace prosperará. Aleluya. El que está implantado, el que está firme. Jeremías, contextualmente, capítulo 17, te he predicado sobre esto en las últimas semanas. Jeremías dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos confían en el Señor? Pueden levantar sus manos los que confían en el Señor en esta noche. Podemos decirle, confiamos en ti, esperamos en ti. Bendito sea el que confía en el Señor. Y dice que este que confía en el Señor será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces, tiene raíces junto a corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas serán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará, ni terminará de dar fruto. Aleluya. Hace poco estuve viendo una película muy interesante de un hombre que era un médico, y este hombre se decepcionó de su carrera. Era un gran cirujano y se fue a un lugar, a una ciudad muy pobre en la India. Y en la India él trató de ayudar a la gente y tenía problemas. Y me llamó la atención de que estuvo ayudando a la familia, y me llama la atención que uno de los hombres de ahí de la India le dijo a su esposa, ¿por qué tú estás haciendo lo que este extranjero vino acá? Él es un árbol sin raíz, le dijo. Un árbol sin raíz. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Es alguien que no tiene estabilidad. No sabe si se va a quedar aquí o se va a regresar a su país. Hay muchas personas así. Son árboles que no tienen raíz. En el Evangelio tú tienes que tener raíz. Lo más importante de tu vida es tener una raíz en Cristo Jesús. Hay personas que no tienen raíz, y por eso cualquier viento los bota, cualquier circunstancia los tumba. Un día están en el reino de Dios gozosos, y otro día están en lo terrenal frustrados. Un día están pensando en las cosas eternas, poniendo la bendición y su mirada en las cosas eternas, y otro día están viendo las circunstancias y viendo las cosas difíciles, como aquel Pedro que el Señor le dice, ven a mí, y el Señor Jesús lo llama, y en medio de la barca, dentro de la barca, Pedro dice, si eres tú, Señor, yo voy ahí. Le dice, ven. Y entonces Pedro empieza a caminar, y empieza a caminar, y empieza a caminar, y empieza a caminar sobre las aguas. Así dice la Biblia. Pero dice la palabra que cuando él desvió su mirada de Jesús, mientras él vio a Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero cuando empezó a ver los vientos, y empezó a sentir las olas, y empezó a ver las circunstancias, se empezó a hundir. Así muchas veces nosotros actuamos como árboles que no tienen raíz. Las circunstancias son difíciles, las situaciones nos quieren moldear, nos quieren empujar, nos quieren quitar la paz, las cosas temporales. ¿Cuántas personas puede ser que son miembros de una iglesia y ahí están en esa iglesia, pero por una circunstancia pequeña, temporal, alguien les hizo daño, alguien no los saludó, no los tomaron en cuenta por unas cosas triviales, cosas que no valen la pena poner el peso
de su esperanza en ello, se frustran y se van a otro lugar. Y tienen que estar en otro lugar y tienen que echar raíces en ese otro lugar. Los mismos agricultores, las mismas personas que tienen la oportunidad de trabajar en la tierra, saben que aquellos árboles que a cada rato los están cambiando de un lugar a otro, de un lugar a otro, son árboles que no van a tener una estabilidad. Pero el árbol que ha crecido firmemente en un lugar y que tiene raíces fuertes, y que no solamente está solo en esas raíces, sino está unido a otro con sus raíces. Te he predicado sobre los árboles más altos que están en California, los secoyas, que son árboles que están metiendo sus raíces, pero no solamente están raíces hasta abajo, sino que abajo tienen raíces con otros árboles y entre ellos con las raíces se unen. Por eso el cuerpo de Cristo, que está con las raíces profundas y no se siente solamente Él, sino que está con otros, siendo ayudado por otros, soportando a otros, vendrán tormentas, verán cosas difíciles y tribulaciones, pero seguirán creciendo firmes como el Señor quiere que crezcan. Por eso la misma palabra nos dice: soportaos los unos a los otros, ayúdense, sean trabajadores en unidad. Señor, le dijo el Señor Jesús al Padre: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, para que tengan la gloria que tú y yo tenemos. En la unidad hay una gloria, en el trabajo, en ser uno. Por eso el Señor nos ha permitido ahora en este momento, y por eso te decimos que es muy importante que tú y yo estemos conectados, aunque no sea en lo físico, que tú te conectes con nosotros en lo espiritual, que estemos orando. Por eso ahí donde estás, yo te bendigo, aunque no pueda estar dándote un abrazo, le pido al Espíritu Santo que te abrace. Aunque no te pueda consolar, le pido al Espíritu Santo que te consuele. Aunque no pueda estar ahí para levantarte, para decirte vamos adelante, le pido al Señor que te levante. Aunque no pueda llegar a donde tú estás, le pido al Padre que mande a ángeles donde tú estás, para que ministren tu casa, para que ministren a tus hijos, para que el Señor nos levante a todos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo en lo que la palabra de Dios nos ha dicho que creamos. Aleluya. Por eso, continuando hacia esto, después de haber sido la obra de Dios perfeccionar a los que nos llamó a su gloria, perfeccionando y nos está haciendo firmes y nos está dando la bendición, que Él nos fortalezca, que Él nos fortalezca, nos va a dar una fortaleza. Cuando estamos con esas raíces vamos a tener la fortaleza del Señor. Y luego quiero hablarte sobre Isaías 61:3, este mismo versículo que te hablaba, donde el Señor habla de que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto le ha ungido. Dice: para conceder a los que lloran en el Señor, a los que lloran en Sión, a los que lloran en la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo tienes de que no lloras en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de que lloras nada más por las circunstancias o porque te va mal, pero se te olvida de llorar delante de la presencia del Señor? Llorar en Sión, dice, en el monte de Sión, en su presencia, cuando Dios te toca, cuando Dios te bendice, cuando Dios te llena. Dice: a los que lloran en Sión se les dé una corona, se les dé una diadema en vez de ceniza. ¿Sabes que el sacerdote usaba diadema? Era una identificación, era una señal de su sacerdocio, una bendición de una corona en lugar de luto, un aceite, un óleo de alegría en vez de luto, en vez de tristeza, un manto de alabanza, el manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Cuál será ese manto de alabanza? Que el Señor nos da una cobertura que nos hace adorarle, alabarle, glorificarle a Él. Es un manto como el manto profético,
El manto, por eso la alabanza profética es gloriosa, por eso la alabanza de estos tiempos finales tiene que ir desarrollándose con una alabanza profética, con un manto profético. Por eso la alabanza no es solamente cantar, la alabanza no es para hacerse famoso, la alabanza es para que la presencia de Dios descienda en los lugares donde ministras, para que la presencia del Señor descienda y para que se empiece a mover lo profético. Había un profeta en el Antiguo Testamento que era el tañedor. Él cantaba, y cuando él cantaba venía la palabra del Señor y el pueblo muchas veces oía. Pero hubo una oportunidad donde él dijo: este pueblo solo viene a oír que yo canto, pero no se interesa en la palabra que trae Dios para ellos. Y por eso nosotros tenemos que ver que el Señor está levantando adoradores, y los adoradores son aquellos que hacen que la bendición de Dios, la nube del Señor descienda en los lugares donde ellos ministran al Señor y se empiece a mover lo profético de Dios en sus vidas. Sabes que hace muchos años estuve en congresos de alabanza y de adoración, y alguien decía algo tan interesante. Él decía: un buen hombre que dirige la alabanza es como un buen árbitro de fútbol o de cualquier deporte. Cuando no se habla del árbitro, es porque hizo un buen trabajo. Pero cuando el referee se equivoca, todo el mundo habla de ese referee que hizo un mal trabajo. Entonces él decía: el buen adorador es aquel, como el buen árbitro, hizo un buen trabajo y ni siquiera se notó que él estaba ahí, porque toda la gloria era para el Señor. Es interesante que la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la nube de Dios borraba la presencia del sacerdote. Y eso es lo que nosotros anhelamos y debemos anhelar, ser como esos que anhelan el manto de alabanza de parte de Dios, en lugar de un espíritu abatido, y que seamos llamados, dice la palabra, fuertes árboles, robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Me voy a detener un poco a hablar sobre el roble. El roble en la palabra de Dios es un árbol que significa fortaleza, que significa firmeza, que significa algo que tiene una fuerza tremenda, una fuerza impresionante. Sabes que había un hombre que estaba en rebeldía, que estaba persiguiendo a su propio padre, que era un hombre orgulloso. Él se llamaba Absalón. Y dice la palabra que Absalón tenía una cabellera impresionante. Todos admiraban lo que él tenía. Y dice que él iba persiguiendo a su papá, y lo iba persiguiendo sobre un asno. El asno es la necedad. Y dice la Biblia que él iba en la batalla persiguiendo a su padre, y cuando iba persiguiendo a su padre, su cabellera se le quedó enredada en una encina. La encina es lo mismo que el roble cuando uno lo ve en la escritura. Y cuando nosotros vemos esto, lo vemos en la palabra, que él se quedó colgado en esa encina. Y eso es el roble, es lo que vence el orgullo. Lo que vence el orgullo, lo que vence la necedad. El Señor nos ha llamado robles de justicia, robles que estamos parados en el Señor. Que no se me olvida, hace muchos años yo estuve en una academia militar, y en esta academia militar también se nos hablaba sobre un lema de un curso, que es un curso muy famoso de aquellos que están sacando un entrenamiento militar, el más duro entrenamiento militar de donde yo crecí en Guatemala. Se llamaba el curso Caivil, y ellos tenían un lema, y ellos decían: si yo voy para adelante, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame. Pero ellos decían, los caiviles decían: procede como el roble, cuya grandeza necesita del agua, mas no la implora.
Y entonces entendía yo que el roble es un árbol tan fuerte que aunque vengan las cosas difíciles, no se va a quebrantar. Como el Cristo de la gloria tuvo una actitud como un roble. Dice la palabra que lo humillaron, le llamaron de todo, lo escupieron, lo golpearon, pero él hizo la obra fuerte. Cuando llegó con Pilatos le empezó a hablar. Herodes le quiso sacar palabras, pero él procedió con una templanza. Y cuando él habló con ellos, habló con palabras de firmeza, como nuestro Señor Jesucristo ante la prueba, ante las cosas difíciles. Él fue experimentado en quebrantos, pero dice la palabra que él como cordero, él enmudeció, él no se quejó. Muchos de los cristianos ahora nosotros estamos quejándonos por cualquier dolorcito, estamos, ay, me duele. Él no, él fue fuerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo, como un roble precioso, llevando, no abrió su boca, dice el libro de Isaías, y él fue a la cruz del Calvario, y cuando él llegó hizo la obra gloriosa. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos fuertes como los robles. El roble es un árbol fuerte, es un árbol que tiene cosas hermosas y muchas cosas impresionantes. Y por último, nos establezca. Y eso es lo que nosotros esperamos, estar siempre en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Dice el salmista: yo soy un olivo verde. Yo soy un olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El que está confiando en la misericordia del Señor, el que está en Él poniendo su esperanza, viendo lo eterno, será como ese olivo en la presencia del Señor. Dice: te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y te repito de nuevo, el premio que el Señor tiene para sus hijos que permanecen, que guardan su palabra, que perseveran, que no se rinden, que siguen adelante. Y eso es lo que el Señor te dice hoy: sigue adelante. El Dios de toda gracia está contigo. El Dios de toda gracia te va a ayudar. El que empezó la buena obra en ti la terminará, no descansará hasta hacerla perfecta. Dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ese lugar. No vas a salir del templo de Dios. Voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso la palabra nos está enseñando y nos está diciendo: y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga con estas cosas, que entiendas tu llamamiento a lo eterno, a la gloria eterna, que entiendas que la obra de Dios te está perfeccionando, que tú entiendas que la obra de Dios te está haciendo firme con el Señor. Tus raíces se están extendiendo, se están moviendo a lo más profundo, buscando el manantial que es Cristo Jesús. Tu confianza en Cristo Jesús te está fortaleciendo, estás creciendo y te vas a hacer fuerte en el Señor. Te vas a hacer como ese roble que va a ser impresionante y te va a establecer en lo eterno. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Esperemos en Él, confiemos en Él, descansemos en Él. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por estar con nosotros, Jesús amado. Si todavía no has hecho la oración de fe, hoy es una oportunidad para que te rindas a Jesús. Hoy es una oportunidad para que le digas al Señor Jesucristo: yo necesito de ti. Y quiero invitarte para que en este momento hagas esta oración conmigo.
O tal vez ya lo recibiste y estuviste con Él por un tiempo, pero te alejaste de Él. Hoy es el tiempo que reconcilies con el Señor. Y hoy te viene el Señor a decir: el día de hoy te he estado esperando y quiero bendecir tu vida y quiero llenarte y quiero que estés conmigo de nuevo. Por eso hoy el Señor te dice: aquí te estoy esperando para ayudarte. Solamente repite esta oración conmigo: Señor Jesús, soy pecador. Hoy me he arrepentido, Señor, de mis pecados. Y sé que lo que tú hiciste por mí en esa cruz, con ese sacrificio, me puede salvar. Por eso hoy me rindo a ti, Señor, y acepto lo que tú hiciste por mí. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Gracias por haber llevado mis pecados. Gracias, Señor. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por la fe, de ahora en adelante yo soy tu hijo. Gracias por perdonarme. Señor Jesús, yo estuve cerca como tu hijo, pero me alejé de ti, pero hoy regreso. Y hoy de nuevo regreso, Señor, a tus brazos. Y hoy de nuevo, Señor, reconcilio contigo. Y me rindo a ti y me tomo de tu mano y no me voy a salir jamás de tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Si hiciste esa oración, ya eres salvo. Si hiciste esa oración, ya eres hijo de Dios. Solamente busca un lugar donde se predique la palabra. Sigue conectado con nosotros y te vamos a ayudar. Si necesitas oración, puedes contactarnos ahí a la información que aparece en pantalla. Que el Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Y aquellas familias que están escuchándonos en este momento, reciban la esperanza en el Señor. El mensaje de la visión celestial, recuérdate, visión celestial, visión a la obra eterna, a lo que Dios está haciendo con nosotros. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Él es el que hace su obra. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo y bendigo la obra que Dios está haciendo en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Tú eres fiel.